Bueno, hola a todos. Bienvenidos. Soy Damián Janowski. No confundir con el otro speaker que se llama Janis Janowskis. Es exactamente igual. También de origen polaco como yo. Pero vengo a hablar de algo que nada que ver. Soy programador web, hace 10 años, más o menos, que logré que me paguen por esto. Y hace ya casi 2 años, cofundé un startup con mi socio, Educabilia, que es un marketplace para clases offline y online. Y esto lo comento por dos cosas. Primero, porque muchas de las cosas que quiero contarles están en producción en Educabilia. Es un sitio que tiene más de 3 millones de visitas mensuales, o sea, usos reales. Y la segunda es porque obviamente estamos contratando y si a alguien le llega a interesar lo podemos charlar luego. Bueno, me gusta arrancar levantando las manos. Levante la mano. ¿Quién está usando un sistema, una base de datos relacional como MySQL o Postgres como su base de datos principal? Ok, prácticamente todos. Buenísimo. ¿Quiénes ya usan Redis de alguna manera? Perfecto. Y son muy poquitas manos, pero de los que lo usan, ¿quiénes lo están usando como un caché o como una como un manejo de cola de trabajo? Casi lo mismo. Bárbaro. Bueno. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es que puedan empezar a usar Redis hoy, de alguna manera. Digamos que les huele la peluca como me la voló a mí en su momento. Y, no, en serio, y si no lo logro, sepan que es culpa mía y no de Redis. Redis sigue estando muy bueno por más que la charla no esté tan buena. Y que la usen en features reales de una aplicación, supongo que web, del mundo real, y sin un enfoque de todo o nada. Si bien en Educabilia usamos Redis como nuestra única base de datos, no hace falta dar ese salto. Se puede empezar a usar Redis como una base de datos persistente y no simplemente como un caché o algo que si se corta la luz no pasa nada. Y ir migrando hacia Redis de a poquito. Una cosa importante, hay bastante código, así que si a alguien no le gusta mucho el código, es el momento para ir a otra charla más interesante antes de que los otros speakers arranquen mucho. Bueno, otro disclaimer. No programo en PHP hace casi 10 años, sí, 9 más o menos, pero le puse un poco de onda, intenté que los ejemplos sean en PHP, así que es rústico, si ven cosas que no son idiomáticas, feas, es por eso. Y lo otro es que, muy importante, no es una guerra de SQL o no SQL, sino que es este enfoque de usar la mejor herramienta para el trabajo que tengo que resolver. Así que si digo algo en MySQL esto es difícil, no es que MySQL no me parezca una buena herramienta, pero quizás para algunos problemas no sea la mejor. Bueno, mínima historia. Redis arranca ahí por el 2009, hecho por un tano que se llama Salvatore Sanfilippo, que sigue siendo hasta hoy en día el único programador de Redis. Como casi todo lo tano, ya está, se sabe que Redis es bueno por eso. Y en esa época se hablaba, en la lista, o sea, en la industria, se hablaba de, no sé si se acuerdan, Cassandra, de Tokyo Tyrant. No sé si el japonés ya salió de la cueva donde se había metido a escribir Kyoto K, no sé si salió. Voldemort, bueno, nace como en un contexto de empezar a ver formas diferentes de guardar, de persistir o de guardar datos, ¿no? Y en ese momento era una cosa súper experimental, súper naif, arrancó casi como una especie de un memcache persistente. Y arrancó, bueno, cuando Salvatore tenía este producto. Esto es un screenshot, pero así se ve la página hoy en día, no es del 2009. Y era en un momento que Google Analytics no tenía lo que es real time, entonces Salvatore quería, el producto era Analytics en real time, y se empezó a dar cuenta que MySQL no le estaba funcionando para esto. Entonces empezó a escribir este servidor y que fue mutando muchísimo desde ese uso principal que se le dio. Esto es, qué buen gráfico, sin ninguna leyenda. Esto es un Google Trends de Redis.
Como ven, más o menos estamos por acá. Digamos, hay palabras, Redis también se confunde con una palabra en francés, pero más o menos por acá es. Pero ven que algo empezó a pasar, que Redis empezó a crecer mucho en popularidad. Entonces dije 2009 más o menos, ¿no? Ahí también en el 2009 lo empezaron a incorporar algunas empresas que seguramente conozcan, de distintas maneras, ¿no? Para distintos usos particulares. Si no conocen ninguna de todas estas, esta también usa Redis para las búsquedas y para todo eso. Bueno, entonces Redis de a poco se fue como configurando en la mente de los que lo usábamos como un servidor de estructuras de datos. Es un servidor que escucha en un puerto, que se comunica, le hablo por TCP, en un protocolo súper sencillo y súper simple en el sentido de poco complejo. Y lo que tengo es estructuras de datos que puedo compartir entre procesos, ¿sí? O sea, es una memoria compartida. Y en realidad me da un poco de vergüenza decirlo como es una memoria compartida, porque en realidad esas son las bases de datos, son estado que puedo persistir y que lo puedo compartir entre procesos. Lo que pasa es que quizás no lo pensamos así, o quizás muchos no lo pensamos así en las bases de datos tradicionales. Y lo pensamos así también porque Redis nos da estructuras, o sea, es una base de datos key value, pero las claves es muy fácil pensarlas como los nombres de las variables y los valores pueden ser cualquier estructura de datos que conozcamos, como puede ser una cadena de caracteres, puede ser una lista, un conjunto ordenado. Y luego puedo operar sobre esos tipos de datos de manera atómica, como lo haría desde mi lenguaje de programación. Y bueno, es persistente, o sea, esto nació como un memcache y por ese pasado de memcache persistente, hay muchos que lo siguen viendo como una buena alternativa para caching, pero la verdad es que es una base de datos. No se puede cortar la luz. Bueno, entonces ahora ya quería basta de historia e introducción, arrancar en cómo se pueden resolver algunos problemas que creo del mundo real o del mundo real de la web, digamos, si vale algo, usando Redis. Y de vuelta, creo que los ejemplos que voy a mostrar son todas cosas que permitirían que hoy salgamos y instalemos Redis y lo empecemos a usar, más allá de todo el legado que tengamos de cualquier base de datos aparte. Bueno, mundo real y arrancamos con features sociales. Típicos problemas de muchos productos, por más que no sean una red social, del concepto de un like, que puede ser una wishlist, o puede ser cualquier bolsa de cosas que un usuario quiera agregar, ¿no? Bueno, qué vergüenza PHP, mi PHP. Pensemos cómo haríamos esto si nuestro proceso de PHP, que igual no sé si es como se hace un deploy de PHP, pero imaginemos que nuestro proceso de PHP está vivo, nunca se corta la luz y hay un solo proceso que atiende todos nuestros requests de toda nuestra aplicación. Podríamos tener todo en memoria, ¿no? Y supongo que la forma de hacerlo sería algo así. Si tengo un user ID cualquiera y quiere darle un like a, un curso, en este caso de Educabilia, supongamos, puedo tener un array gigante con todos los likes de todos los usuarios y para cada usuario tener un array dentro de ese array con los IDs de las cosas que le gustan. ¿Están de acuerdo? Más o menos, si todo fuese en memoria y no se me corta la luz y tengo un solo proceso, podría hacerlo así, me parece. En Redis lo haría así. Es prácticamente lo mismo. Llamaría un comando que es sad, que es setAdd, o sea, agregar un elemento a un conjunto. El nombre de la variable o el nombre de la clave lo compondría por un prefijo que yo quiero ponerle likes, 2 puntos, y el nombre del usuario, dueño de esos likes, y el course ID sería el elemento que estoy agregando a ese conjunto. Está muy bien documentado en Redis cuál es la complejidad de cada una de estas operaciones. Esto es O de 1, o sea, es tiempo constante, sea el tamaño que sea el set. Y, obviamente es un conjunto, o sea que los duplicados no me importan. Automáticamente los elimina, ¿no? Y una vez que ya tengo ese
ese conjunto creado, y esta es la forma de crearlo, digamos, no tengo que predeclarar en ningún lado que este conjunto existe. El único error que tendría es si esta clave likes con un user ya existe y es otro tipo de datos, por ejemplo, en una lista, tendría un error. Pero fuera de eso, cualquier clave que no exista es cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. Y a ese conjunto que acabo de crear ya le puedo preguntar cosas. Le puedo preguntar la cardinalidad, le puedo preguntar cuántos likes tiene un usuario para mostrarlo en la aplicación. Y puedo preguntar cuáles son esos likes con el comando smembers, que son los miembros de un conjunto. Me va a devolver los strings que hay adentro de ese conjunto, ¿sí? Que son en este caso los IDs. Bueno, puedo empezar a operar entre conjuntos. Si yo tengo los likes de un usuario y los likes de otro usuario, ¿sí? Uno tiene estos 4 y el otro tiene otros 4, ya los puedo empezar a intersectar. Con este comando le doy 2 claves y me va a intersectar y voy a poder decir usuarios qué intereses compartidos tenés entre otro usuario, ¿no? Bueno, después tenemos el concepto de los followers. También es de Twitter, pero cualquier cosa sea un usuario que quiera seguir las actualizaciones de alguien. De vuelta, pensemos en memoria. Si fuese mi lenguaje de programación, un array gigante con otro array por cada usuario, ¿no? Y bueno, esto básicamente es el mismo concepto, pero está este tema de que tengo que hacer yo el bookkeeping que tengo que insertar las cosas en 2 lugares diferentes. ¿Se entiende? Yo, cuando alguien sigue a otro usuario, el user ID es un followee de ese usuario, es un follower de ese usuario, y el usuario al que va a seguir es un followee, ¿sí? Así que yo necesito contestar las 2 preguntas. ¿Quiénes siguen a este usuario y a quiénes sigue este usuario? Bueno, lo hago de la misma manera. Tengo un conjunto, ven que la clave la compongo yo, la estructura la tengo que dar yo. Redis no es consciente de ningún tipo de estructura en mi base de datos, y si no soy ordenado me la puedo mandar. Y creo otro conjunto para los followers y los followees, ¿sí? Esto implica que ya mi aplicación va a tener que manejar las 2 cosas. O sea, ya hay lógica que quizás en un sistema relacional podría estar mismo en la base de datos, con índices o con triggers, o hasta con stored procedures. Y acá ya está empezando a pasar un poco a mi aplicación. Bueno, obviamente puedo consultar los followers y puedo borrar, o sea, hacer unfollow de vuelta implica 2 operaciones. Borrarlo de un set y borrarlo del otro. Esto ya empieza a hacerse un poco más complejo y alguien diría, bueno, pero si esto yo lo hago con SQL, por ejemplo, tengo garantía de atomicidad, porque en Redis, creo que yo lo mencioné antes, hay atomicidad sobre cada comando, pero no entre comandos. Entonces, ¿se entiende esto? Digamos, si sí se me cortara la luz en el mundo real, en uno de los pasos, podría tener un estado inconsistente en el cual alguien ya no está siguiendo, pero está representado como seguidor de. ¿Está? Entonces, para eso Redis implementó lo que es el multi y el exec, que solamente lo que hace es agrupa comandos. Yo le digo a Redis, te mando todos estos comandos, pero hasta que no te dé el exec, no ejecutes. Nota al pie. Redis es un solo proceso con un solo thread atendiendo a todos los clientes. ¿Se entiende? O sea, no hay nada de multithreading y nada de locking. Se atiende un cliente a la vez y la atomicidad está dada justamente por eso, porque no se va a atender a nadie en el medio. Lo único que me da este multi y este exec es que yo pueda agrupar comandos y decirle a Redis, ejecútame uno hasta el otro y no ejecutes a nadie en el medio. ¿Sí? Y además, según la estrategia de persistencia de Redis, si llegara a haber un problema en el log de transacciones, también estaría resguardado. Entonces, esto lo busqué en PHP, también es súper fácil, es como en Ruby. Ejecuto multi, empiezo a ejecutar los mismos comandos que ejecutaría, pero de los cuales no puedo saber su respuesta porque los estoy acumulando, y luego los ejecuto todos juntos. Y ahí ya tengo algo mucho más transaccional, atómico o consistente.
Bueno, entonces, con este ejemplito ya vimos comandos que son agregar a un set, preguntar el tamaño de un set, preguntar los elementos, borrar de un set, y este concepto de multi y exec, que es para cualquier cosa de Redis. Digamos, cualquier operación de Redis puede estar envuelta en estos multi-exec para garantizar la atomicidad. Con la salvedad de que no puedo leer eso, o sea que los datos los voy a poder leer todos juntos. ¿Sí? O sea, si yo inserto, por ejemplo, el comando sad me devuelve un 1 o un 0 según si el elemento ya estaba o no estaba en el conjunto. A mí me interesa saber eso en el medio, de esta manera no lo puedo hacer. Digamos, todas las respuestas las voy a tener al final. Eso puede ser una limitación o no. Bueno. Perdón, una pregunta. Buenísimo, me olvidé de decir, interrumpan, preguntas, buenísimo. ¿Cuál es el tipo de respuesta cuando tenés una multi-ejecución? Que te vuelve un array con la respuesta de cada Exactamente, es un array de arrays en realidad, porque la respuesta de cada uno de estos comandos podría ser un array. Por ejemplo, de smembers siempre va a ser un array. Entonces es un array de arrays. Y digamos vos, lo más primitivo es que vos tenés que saber el orden en que ejecutaste para saber el orden en el que lees. Nosotros yo mantengo uno de los el cliente que se usa en Ruby, básicamente, porque hay dos y el que más se usa es uno. En ese cliente implementamos el concepto de futures, que quizás no sé si en PHP se usan, pero en Java se usa mucho, que es poder guardarme referencias a esas, asignar variables a esos momentos de ejecución y después leerlas, pero la respuesta real no está disponible hasta que ejecuto el exec. Bueno, ¿alguna otra pregunta de estos ejemplitos? Bueno. Otra cosa que puedo hacer, que me parece que está muy interesante, es un rate limiter. Se implementan ya sea una API o si simplemente quieren proteger la aplicación web de usos indebidos, podrían hacer un rate limiter en el cual, por las dudas si alguien no conoce el concepto, digo, bueno, acepto hasta, por ejemplo, 100 requests por segundo por IP, y si la superas, empiezo a fallar. ¿Cómo se hace esto en Redis? Esto es todo lo que hace falta. Puedo definir una función que recibe un IP, armo una clave dinámicamente, que es la IP más el segundo actual, y hago un get. O sea, obtengo el valor actual, que va a ser un contador, ¿no? De cuántos requests está haciendo esta IP en este segundo. Si hay un valor y el valor es mayor a 100, ya está. Es un 500, un 400 y pico, lo que corresponde. Si no, de vuelta, uso el patrón de multi-exec, incremento, este comando incr es incremento el valor que tenga esta clave, asumiendo que esa es una representación numérica. No hay un tipo de datos de número o de string, pero Redis entiende que si lo que hay dentro es un número, lo puede incrementar. Lo incremento y además hago que la clave expire a los 60 segundos para que no se me acumulen claves ahí en Redis. Y lo ejecuto y dejo pasar. Esto me parece súper simple y creo que por lo menos con una base de datos, si lo único que tuviese a mano fuese una base de datos relacional, esto sería por lo menos bastante más engorroso. O por lo menos habría que hacer correr otro script que limpie datos viejos, seguramente sería bastante más complicado. Entonces, por lo menos para estos problemas, parece que Redis tiene las soluciones ahí muy a mano. Perfecto. Y de tema de expiración, esto ya se empieza a parecer al uso que uno le da con un caché. Pero en este caso es una expiración, digamos, Redis puede ser configurado para tratar de distintas maneras a las claves que tiene expiración, que Redis las llama volátiles. Cualquier clave con expiración es una clave volátil y uno le puede decir a Redis cómo las tiene que ir expirando. En este caso, digamos, no es un caché. Yo necesito que esta clave viva estos 60 segundos, porque si Redis me la saca porque no tiene memoria, hay gente que podría estar usando mi aplicación más de lo debido. Bueno, hay formas, después si quieren lo podemos hablar, pero hay formas de configurar Redis para que esto sea así y que los expires realmente sean respetados más allá de si Redis tiene memoria o no tiene memoria. Porque Redis por default se comporta más parecido a un caché y todo lo que tenga expiración
ante una situación de poca memoria, Redis empieza a borrar claves a lo loco. Tengo una pregunta. Sí. ¿El expire funciona la primera vez que seteas el key únicamente? O digo, porque estás seteando el expire cada vez que recibís un request. Estoy seteando el expire cada vez que recibo un request. Sí, porque... ¿Y no estarías como reseteando los 60 segundos que contás? No, porque es para ese segundo. Porque yo la clave la estoy construyendo con el time actual. Ah, ¿Entendés? Entonces, para ese segundo... Genial. Debería haber repetido la pregunta, pero bueno. Sí, no es que estoy extendiendo... si fuese siempre sobre la misma clave, estaría extendiéndole la vida todo el tiempo, pero como ya estoy construyendo mis claves de una manera, no sé, más copada, que no se me ocurrió a mí, sino que está en la documentación de Redis, se logra el efecto deseado, y este expire también sirve para que me limpie las claves viejas. Bueno, entonces, comandos que empiezan a aparecer, que igual tampoco son tantos, hay una página con todos los comandos y cada uno está bien organizado sobre qué tipo de datos opera. Get, que esto los que usan Memcache, que deben ser casi todos, es muy conocido. Incrementar, también, si no me equivoco, está en Memcache, y expire. Bueno, Redis también tiene algo que podemos llegar a usar para pensar en el concepto de documentos. Y que en realidad documentos ya es muy parecido a tablas y filas, ¿sí? De vuelta, si yo tuviera que guardar las hashes o clases, objetos arbitrarios como mi base de datos, mi única base de datos, y lo hiciera en memoria, supongo que de vuelta sería algo así. Si yo quiero tener usuarios y quiero guardar todos mis usuarios, puedo tener un array, puedo tener un ID autoincremental, me guardo el último, lo incremento y en el array guardo los datos del usuario. Y me parece que ya está. Quizás es muy común también esto de indexar. Digo, bueno, me tengo que guardar el usuario, pero también después voy a tener que buscar al usuario por su mail, porque tengo que garantizar la unicidad de los mails, o el usuario del mail lo tengo que poder recuperar. Digamos, con este approach no me queda otra que empezar a iterar por todo el array para detectar un email, ¿no? Entonces creo que si mi herramienta a mano fuese PHP y la memoria, haría esto, ¿no? Creo otro array y cuando creo al usuario también lo indexo por su mail y referencio a los usuarios por email. Cuando quiero buscar por mail, busco en un array, obtengo el ID, voy a buscar al otro array. Esto en Redis es muy, muy parecido. Agarro un ID nuevo, incremento una clave que guarda mi último ID de usuario creado. Y luego uso un comando que es hmset, que guarda valores como si fuese un hash en una clave. O sea, la clave es un hash que a su vez tiene key values, ¿sí? La clave se puede llamar user el ID. El 2 es algo bastante así común en la comunidad de Redis. User el ID, ese es el hash. Y los campos del hash son el mail y el nombre. Bastante parecido a lo que yo haría en PHP. Y de vuelta, esto no es un ORM, o sea, esto no es una abstracción que me está dando poder hacer esto y que por adentro la representación es diferente. Digamos, esta es la manera que Redis está representando las cosas. Estoy usando un cliente de Redis, que podría ser el cliente más mínimo por TCP, que me está dando la posibilidad de mandarle los datos así en un array de Redis y así Redis los va a guardar. De hecho, si yo uso esta herramienta que se llama Redis CLI, que es el cliente bastante mínimo que viene con Redis, y quiero ver todas las claves que hay en Redis, esto no lo hagan nunca en producción, porque es lentísimo, no es la manera de usar Redis, pero es para hacer debugging. Hay una clave que es users1, es el usuario que acabo de crear. Y en realidad, perdón, seguramente habría otra clave que es el users last ID. Esto por cómo corrí los ejemplos no me pareció, pero hay una clave que es el users last ID, que es el 1, que referencia el último ID asignado a un usuario. Y ahí puedo correr otro comando, esto ya estoy en mi shell, Redis CLI, hgetol, o sea, dame todos los campos y todos los valores de un hash, y el hash se llama user 2.1. Y ahí me va a devolver, como preguntaban recién, un array. El 1, 2, 3, 4 es solamente el output de esta herramienta. Y me va a devolver los pares. El nombre es Juan, el mail es Juan. ¿Está?
Después es cuestión del cliente del lenguaje que estemos usando interpretar esto como que sabe que es un array de misma cantidad de una cantidad par de elementos, interpretar el primero como la clave y el segundo como el valor. Y todos los clientes de todos los lenguajes cambian esto, como estaba pasando acá, a un array, a un hash o el equivalente del lenguaje, a una tabla. Falta la parte de indexar a los usuarios, ¿no? O sea, si yo tengo un usuario con un mail, necesito, después dado un mail, saber el usuario y rápido, porque si para hacerlo lento no lo estaría haciendo con Redis, ¿no? Entonces, una manera muy sencilla sería tener otra clave para, dado un usuario y un mail, apuntar a su ID, como si fuese un puntero al ID. Esto de guardar cosas, de guardar números que representan IDs en estas estructuras de Redis es tan común que Redis tiene optimizaciones para cuando lo que tiene adentro son solo números. Por ejemplo, un conjunto de todos números está guardado mejor que si fuesen todos strings, ¿sí? Y después es muy fácil, dado un mail cualquiera, saber cuál es el ID del usuario que corresponde. Y luego ir a buscar al usuario. ¿Está? Bastante sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Con hashes? Bueno. Acá, con todo esto que yo acabo de decir, tenemos este problema de... ¿Conocen el problema de n+1? Digamos, el típico problema de hago una consulta y me devuelve n filas, llamémoslo, y luego por cada fila voy a tener que ir a hacer n consultas más, o por lo menos una consulta más, ¿no? Esto es un problema típico de performance en cualquier aplicación web, por ejemplo, y es muy, o sea, en general es una de las primeras cosas que uno hace para solucionar un problema de performance en alguna página que tiene acceso a base de datos, ¿no? Entonces, esto ocurre en Redis, o sea, de una manera ocurre en Redis y me estaría pasando si yo hago esto. Primero quiero mostrar los likes de un usuario, ¿no? En la página que ve los cursos que le gustan. Pido todos los miembros de ese conjunto de los likes y tengo IDs. Y luego por cada ID voy a traerme ese hash que representa como un documento del curso, ¿no? Por ejemplo. Esto es divino, pero obviamente tengo este problema. Y si bien este problema se incrementa a medida que la latencia de la red es mayor. Si yo tengo un Redis local y consulto mi proceso, lo consulta localmente, incluso por la interfaz de loopback, es bastante probable que quizás ni me doy cuenta de esto. Pero después quiero escalarlo un poco, saco mi servidor afuera y ahí esto ya se empieza a notar, ¿no? Porque el enemigo de esto es la latencia de la red, principalmente. Entonces, una manera de solucionar esto es convertir en Redis este n+1 en 2, por lo menos aunque sea constante. Siempre pido los IDs, o sea, pido todos los IDs de los likes, y luego en un multi, o sea, acumulo todos los comandos, los mando de una sola vez y los leo todos de una sola vez. Itero igual, llamo a hgetol, pero fíjense que acá ya no puedo leer la respuesta porque esto se está acumulando en este multi. Luego lo ejecuto y ahí ya puedo leer todas las respuestas juntas. Entonces esto ya es un poco mejor, esta posibilidad de acumular comandos y mandárselos todos juntos a Redis y leerlos todos juntos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Supongamos que en la colección de IDs que le mandás a buscar hay alguno que no está. Simplemente devuelve un false, ahí un nulo, pero te devuelve la colección completa. Perfecto. Yo le pido 10 IDs y me devuelve 9. La pregunta es qué pasa si en este conjunto, que yo tengo IDs en este caso de cursos, por ejemplo, de cualquier cosa, ¿qué pasa si hay un ID que está referenciando un documento que ya no existe más? La respuesta es sí. Me vuelven 10 respuestas y algunas será un null o un nil. Y después los clientes interpretan eso y está todo bien. Pero sí trae a la superficie este problema de que Redis no conoce nada de lo que nosotros estamos haciendo y somos nosotros los encargados de hacer todo el bookkeeping de cuando algo se borra de un lugar, habría que borrarlo de todos los otros. Es o eso o convivir con la posibilidad de que cuando yo voy a pedir 10 cosas me pueden venir 9 y tengo que lidiar con eso del lado de mi aplicación. Si yo quisiera mantener un estado perfecto consistente todo el tiempo, debería mantener como índices inversos. Cada vez que un usuario da un like
cada vez que haré un curso a la bolsa de likes de un usuario, por otro lado debería decir, este curso fue likeado por todos estos usuarios para después poder borrarlos de todos los otros lugares. Pero bueno, eso ya es una decisión que cada uno, según la aplicación, debe tomar. Si las bajas no son frecuentes, entonces quizás sea preferible vivir con el problema de que cada tanto me puede venir un ID que ya no existe más. Bueno, y otra manera de resolverlo, y esto ya nos metemos con un feature más o menos nuevo de Redis, que es el scripting en Lua. Que levante la mano quien conoce Lua. Bueno, Lua es un lenguaje lo explico porque las manos fueron pocas, por eso. Lua es un lenguaje embebido, o principalmente embebido, o diseñado para ser embebido, muy simple, con una sintaxis muy amigable, parecida un poco a Ruby, un poco a Python. Y como está diseñado justamente para esto, para ser embebido, Salvatore, que es el autor de Redis, vio la oportunidad de solucionar un montón de problemas con Redis metiendo Lua. Digamos, para paliar un poco la necesidad de nuevos comandos que hagan cada vez más cosas, dijo, bueno, basta de comandos, metemos Lua y ya puedes hacer, en base a las operaciones primitivas que te da Redis, puedes componerlas y armar cosas un poco más complejas del lado del servidor. Entonces, lo que yo puedo hacer es armar un script en mi aplicación, se lo mando a Redis, lo ejecuta y obtengo la respuesta. En este caso, puedo tener un script que lo que hace es, justamente, dado un ID de un usuario, dame todos sus likes, pero ya dámelos, digámoslo, hidratados, o sea, ya con los documentos. ¿Sí? No me interesan los IDs, me interesan los documentos. Entonces, acá defino el script con un HereDoc de PHP. Leo, muy parecido a como estaba haciendo antes, Redis call. De hecho, estoy llamando el comando de Redis. Este es código que se ejecuta en Redis, del lado de Redis, pero que a su vez se está comunicando con Redis como si fuese un cliente normal. Obtengo los IDs, me hago una tabla que se llama en Lua para acumular, llamo hgetall por cada uno de esos IDs, los acumulo y los devuelvo. Y listo. Entonces esto fue un round trip de network, de red, y me traje todos los documentos que necesitaba. Entonces esto, si la cantidad de documentos acá, digamos, no es muy loca, 10.000 más o menos, en cuyo caso podríamos empezar a paginar, esto ya soluciona los problemas. Además, sí. Aparte del beneficio que me decís que hay una sola llamada, ¿tiene algún otro beneficio de performance? En hacerlo, digamos, de esta manera, pasando un script y hacerlo de la manera convencional de PHP, haciendo dos llamadas. No. Digamos, la pregunta fue si haciéndolo así con Lua, si hay alguna otra ventaja además del ahorro de red. No, la verdad que no, porque además vos acá estás llamando a las mismas primitivas que llamarías del cliente de PHP, así que la verdad es que no hay más ventajas. Y aparte acá no es que hay ningún tema de query plan o cosas así que quizás en lo que sería un store procedure de una base de datos tradicional. Podría haber optimizaciones que la base de datos ya tiene como cacheadas. En este caso no hay nada de eso, Redis está parseando los argumentos que le mando cada vez de la misma manera. Es principalmente para hacer cosas que requerirían ir y venir muchas veces de Redis. En este caso quizás lo solucioné con dos, de la manera en PHP, pero hay otras cosas que podría necesitar estar preguntando y actualizando muchas cosas. Entonces ahí la ganancia es mucho mayor. Y bueno, sí. No, te quería consultar, no entendí bien, ¿el script vos se lo estarías enviando? ¿O eso ya queda almacenado en Bueno, la pregunta es si este script que yo estoy definiendo acá se lo estoy mandando, y seguramente la pregunta también es si se lo estoy mandando cada vez, o si ya queda guardado. Hago una introducción a eso. Una de las cosas que a mí más me gusta de Redis es que no tengo que predefinirle nada, sino que lo que va viendo se va adaptando. Entonces, si yo tengo una clave que no existe y le pregunto cuál es la cardinalidad, me dice 0. Pero porque todo es potencialmente un set, por ejemplo, ¿no? O una lista. No tengo que predefinirle nada. Entonces, por suerte, Salvatore lo implementó así, de una manera que yo tengo que mandarle el script desde mi aplicación y no tengo que
algo que creo yo sería un poco más engorroso quizás desde el mantenimiento de la base, tener que predefinirlos y mantenerlos de otra manera. Lo que viene también con, digamos, con este eval es otro comando que se llama eval ya. Vos podrías decir, yo tengo este script, pero le computo el MD5 y le digo, ejecutame este script por el MD5. Si Redis lo tiene, lo va a ejecutar con los parámetros que le pases. Y ahí te ahorraste mandárselo. Y vos en tu cliente te podés armar una abstracción que sea, intento por el MD5, si falla, hago el eval una vez y la segunda vez ya va a andar con el eval ya, que es el ya, perdón, no es el MD5. Eso es lo único que te permite que Redis cache o guarde, que en realidad no es que haya ninguna optimización, pero bueno, te lo guarda del lado del servidor y no tenés que mandárselo cada vez. Porque sí, si este script empieza a ser un poco largo, ya no está tan bueno. Sí, ¿cómo es el tema del consumo de recursos al tener el intérprete de Lua embebido? O sea, ¿realmente te cambia cuando haces una llamada así versus hacerla desde el PHP directamente? Digo, ¿no consumís recursos más del Redis, menos de PHP y quizás pones en riesgo otro que esté también entrando? La pregunta es ¿qué pasa con el consumo de recursos usando esto versus hacerlo desde el cliente en mi lenguaje, en PHP, donde sea? Es verdad que si esto empieza a ser lento, la performance podría estar afectando la performance de otros clientes que están esperando que esto termine. Porque esto sigue siendo la ejecución de un comando que se va a ejecutar todo hasta empezar a atender al siguiente cliente. Entonces, por un lado, en mi aplicación normal sí tengo que tener cuidado con cuánto empiezan a tardar estos scripts. Y por el otro lado, en un ambiente compartido, si hay mucha gente intentando acceder a Redis de distintas maneras, y quizás cuando este código no es tampoco confiado. Bueno, hay ambientes en los que si yo hiciera un hosting de Redis, entonces esto me empieza a importar quizás más, y tengo formas en Redis de limitar la cantidad de tiempo que puede tardar un script en Lua. Entonces yo podría decir, bueno, máximo tarda tanto, si no se corta y ya está. Pero sí es verdad que esto se ejecuta como si fuese un comando de Redis, se ejecuta todo y recién ahí pasa al siguiente. Entonces, obviamente hay que tener un poco más de cuidado. Como el comando que va, ese comando grande que vos pones en Lua, ¿tiene como un rollback? O sea, o cuando vos ejecutás cada comando ahí adentro, porque ahí vos podés poner un pointer, digamos, y ¿qué pasaría? ¿Te hace rollback o llegó hasta ahí y...? Vos decís si hay una excepción, si hay un error en el código de Lua. No hay rollback. No hay rollback. Según la estrategia de persistencia de Redis, te podría pasar que ante un corte de energía o se muere Redis, no importa por lo que sea, por un out of memory o lo que sea, según la estrategia, ¿qué vas a haber perdido o qué mantuviste? No quería meterme como en las... Hay dos estrategias de persistencia. Básicamente una es, cada tanto tiempo Redis guarda un archivo binario en disco que representa el estado de la memoria. Y la otra, que eso es cada X tiempo, no lo puedes hacer todo el tiempo, obviamente porque es más pesado. La otra estrategia es un log, como si fuese un log de transacciones, pero sí, es un log de transacciones, donde Redis va guardando todas las operaciones que se realizaron. Entonces, cuando vos levantás Redis, vas a ejecutar todas esas operaciones de vuelta para llegar al estado en el que estaba cuando se cayó. En ese caso, esta inconsistencia no la tendrías. Pero en memoria, estoy casi seguro que sí te va a quedar. Casi seguro que sí. ¿No se ve otra? Bueno. Esto es algo bastante nuevo, pero que hay mucha excitación en la comunidad de Redis porque obviamente te permite hacer un montón de cosas que si no, básicamente la opción sería forkear Redis y empezar a hacer comandos propios, pero eso podría generar más fragmentación en la comunidad. Entonces esto por ahora viene siendo lo que mejor cae. Bueno, entonces una advertencia, guarda.
con el tema de los documentos, porque Redis es una base de datos en memoria y está limitada por la memoria que tenga el sistema. Les recomiendo que nunca confíen en swap, porque si Redis empieza a usar swap, están fritos, va a andar muy lento. Entonces realmente están limitados por la cantidad de RAM física. Redis no es el mejor fit, o el mejor candidato, si lo que quiero es Big Data, guardar todo y después vemos. Redis es un buen candidato si yo quiero guardar las cosas de la manera que las voy a leer después. Entonces, si yo, para este caso puntual, tengo IDs de usuarios registrados, ID de usuarios registrados la semana pasada, ese tipo de cosas, es perfecto. Ahora, si yo quiero empezar a guardar cosas que todavía no sé de qué manera las quiero leer, voy a llenar la memoria muy rápidamente y me voy a frustrar y voy a decir que Redis es una cagada. Pero sepan que no es la mejor herramienta si yo quiero empezar a guardar cosas como si fuese una especie de como un log que después voy a procesar con otra herramienta, no es la mejor opción. Bueno, a ver si tenía. Algo de sharding tiene, ¿no? Gracias Ángel, porque estaba buscando la nota, tal cual. Hay dos tipos de sharding en Redis. Hay un sharding por cliente, que es el que conocemos más quizás de Memcache, o hasta hay sharding de MySQL del lado del cliente. Se puede hacer eso. Pero ya agrega complejidad del lado del cliente, por un lado. Y cuando ya empiezo a tener sharding, quizás ya empieza a haber operaciones que no puedo realizar, porque si yo quiero hacer la intersección entre dos conjuntos, o la unión o lo que sea, si esas dos claves terminaron por el sharding en dos servidores diferentes, no las voy a poder intersectar. Y de hecho, ahí hasta podría tener un bug silencioso, porque yo le intersecto contra una clave que no existe y la intersección es siempre nada, ¿no? Entonces es nula. Entonces no hay formas sencillas de ¿cómo se dice? De sortear esta limitación de la RAM física disponible. Hay otro esfuerzo, otra cosa que está haciendo Salvatore y que creo que algunos ya lo está probando en producción, que es un clúster de Redis, que eso ya sería un sharding, pero hecho por Redis mismo, que de todas maneras sigue siendo Redis en memoria, así que creo que igual para problemas de Big Data y quiero guardar y después veo qué hago, igual sigue siendo una mala herramienta y sería no sería una buena inversión de nuestros queridos dólares tener RAM loca para guardar cosas que todavía no sé ni cómo la voy a consultar. Sería mejor guardarlo en otro lado, en disco, en Mongo, en cualquier lado, y una vez que lo tengo procesado de la manera que quiero, ahí ya puedo usar Redis y consultar y hacer operaciones muy rápidamente. Así que no digan que no les dije. Bueno. Y bueno, dice Ángel que Salvatore estuvo preparando lo que es Sentinel. Sentinel, por si lo escuchan, si escuchan hablar o si lo ven en la documentación, es el esfuerzo de Redis por hacer algún failover automático entre distintos nodos. Entonces, si yo tengo un master y un slave, que obviamente es algo que Redis tiene, hoy en día, o hasta Sentinel, la responsabilidad de saber a dónde escribir era del cliente, y Sentinel es un esfuerzo para que eso sea más transparente para el cliente y manejar los failovers automáticamente entre una granja de nodos de Redis para saber quién es el master y quiénes son los slaves. Así que está Redis pelado, Sentinel, que es esta herramienta sobre Redis, y Redis Cluster, que ya es casi como un fork de Redis, porque no todo, o sea, es un subconjunto de Redis, porque no todo se podría hacer en cluster. Pero bueno, para que tengan quizás las palabras en la cabeza y que sepan de qué se trata. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Perfecto. Bueno, con documentos vimos como una mini revisión de los comandos. Este hmset, que es un comando especial que me deja meterle muchos campos a un hash en Redis. hgetol, que me trae todos los campos y todos los valores de un hash. Y este eval, que en realidad no está limitado a los documentos, sino que lo puedo usar para lo que quiera, para usarlo de la manera que quiera con Redis. ¿Sí? Bueno, y lo último que quería contarles, y que otra cosa que me encanta, que es cómo usar Redis para
hacer analíticas, pero por lo menos yo lo veo como muy apropiado para hacer analíticas de lo que es engagement de usuarios, sí, principalmente de usuarios, ¿no? Vieron que Redis tiene todos estos tipos de datos, ¿no? Un tipo de datos es un string, que es el más básico, el primero que salió, el que tiene memcache, set y get. Ese string, en algún momento, Salvatore se dio cuenta que es un array, es un mapa de bits, ¿sí? Entonces que podríamos empezar a operar sobre ese mapa de bits a nivel del bit directamente y empezar a hacer cosas con eso. Entonces, por las dudas, un mapa de bits es eso, es un vector de bits. Este sería el offset, ¿cómo se dice offset? El offset 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿sí? Entonces acá podría tener representados a 10 usuarios. Si yo cuento la población de ese vector de bits, es 5. Entonces, si este vector representara a los usuarios activos en un día o en un mes, yo podría contar esa población de unos y decir, bueno, tuve 5 usuarios activos este mes. Entonces, tengo un comando que es setBit, que lo puedo llamar con una clave cualquiera, como cualquier clave de Redis, y yo voy construyendo mis claves de la manera que más tiene sentido para mí. Entonces, por ejemplo, podría decir, quiero traquear usuarios activos en octubre de 2013 y eso lo voy a tener en una clave. ¿Sí? El offset va a ser el ID del usuario. Mientras tenga menos de 4.000 millones de usuarios, estoy bien de que lo puedo guardar en Redis. Ojalá que alguno se quede sin eso. Directamente el ID del usuario, siendo que sea autonumérico y que sea un número entero, puedo usarlo como el offset de mi array de bits y lo pongo en 1. Entonces, cada vez que veo un usuario, ya sea cuando se loguea o en cada request, lo podría llegar a hacer, lo pongo en 1. Otra cosa que podría ir traqueando es cuántos usuarios premium tengo, que eso varía, puede ser premium que pagó o que es un usuario muy activo o lo que sea. Gente que le quiere dar más atención, por ejemplo. Y eso lo traqueo y lo guardo en otra clave. A todas estas les podría poner un expire como cualquier clave de Redis, ¿no? Y entonces ahí ya puedo empezar a hacer estos conteos de población. Puedo decir cuántos usuarios premium tengo en general en mi sistema. Y eso me devolvería la cantidad. Y puedo empezar a operar entre vectores, entre arrays de mapas de bits. Puedo decir, haceme el AND de los usuarios premium con los usuarios activos en octubre 2013. Y por cómo funciona Redis, yo le tengo que decir a Redis dónde quiero que me guarde el resultado. Esto en algunos comandos de Redis lo van a ver. Cuando es muy posible que yo lo que quiero hacer sobre ese resultado es alguna otra operación y no tendría sentido que Redis me devuelva el resultado simplemente, Redis me pide una clave donde guardar el resultado de esa operación. Entonces, vieron que antes intersectamos conjuntos y la respuesta la leímos. Pero hay otra opción que es intersectar el conjunto y guardar en una clave con el resultado. Y después puedo operar sobre ese conjunto como cualquier conjunto, ¿no? Entonces, en este caso lo mismo. Yo estoy diciendo, haceme el AND, guardámelo en activos premium y todo el resto de las claves que te paso son las que hay que hacer el AND. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Lo hace en el momento, lo calcula, lo guarda donde vos le pediste. Si cambias los originales hay que volver a calcularlo. Y entonces después, si yo quisiera, podría hacer el conteo de población de ese resultado o podría obtenérmelo. O podría, si solamente quiero, si no me importa persistirlo, ese resultado, podría meter todo en un multi, hacer el bitop, guardarlo, obtenerlo, borrarlo, y todo en una operación, hasta si querés atómica, y ya está. Así que no tengo ahí dando vueltas claves que no sé si están actualizados o no están actualizados. O podría poner un expire también a esa clave dentro del multi y que viva por un tiempo determinado, como caché.
Bueno, Yo puedo tener 4 unos separados, uno de 4.000 millones, otro de 1.000 millones, lo guardan de byte. la pregunta fue cómo se guardan estos mapas de bits internamente en Redis, y por suerte Ángel contestó, porque yo quizás te iba a decir que no estoy muy seguro. Igual Redis los guarda como strings, pero lo puede optimizar, así como puede optimizar los conjuntos de solo números, por ejemplo. Tiene esos truquitos. Igual... Estoy seguro, como la vez que lo vi, era más o menos eso. O sea, por ejemplo, es muy recomendable, en Redis se recomienda mucho que los set sean por enteros, no sean tanto set de strings, sino set de enteros, que los usuarios sean enteros, porque los enteros fundamentalmente hacen lo mismo que esto. O sea, el entero es el set, un bit, set, Ujú. por el entero. Es lo mismo que Ok. Perfecto. Entonces, bueno, Ángel dice que es muy parecido al truco de los sets de enteros o las listas de enteros, y que se recomienda, si uno puede, modelar su problema para tener sets de enteros en lugar de sets de strings. Es mejor a nivel memoria, no a nivel performance, pero a nivel memoria sí. Y los bits, Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero ¿cómo manejas el tema de si cambia el formato en que estás guardando el valor de las claves? O sea, suponete, estás guardando enteros y de repente decís tú no, tengo que guardar string. ¿Qué haces? ¿Generás un nuevo Redis? ¿Vas migrando de manera lazy? ¿Cómo lo resuelven eso generalmente? Bueno, la pregunta es cómo uno... Básicamente quizás, decime si no es la pregunta, pero es cómo uno va migrando su esquema. O sea, si uno cambia el esquema... En este caso, Redis obviamente no nos provee nada porque Redis no sabe nada de nuestro esquema, nunca se lo declaramos, entonces no hay ningún lenguaje de definición de esquema. Y lo compararía con cualquier tarea de mantenimiento que quizás más inteligentemente se puede hacer sin downtime o quizás con downtime. Entonces queda más del lado de la aplicación saber si vos querés mantener dos tipos de esquemas diferentes y a medida que vas migrando tu aplicación se adapta a dos esquemas diferentes, o si querés preparar un script que altere todas las claves afectadas y listo. Esto pasa mucho con los documentos porque vos estás guardando en un hash, por ejemplo, el atributo, no sé, fecha de nacimiento, tal cosa. Ya sea si querés cambiar el nombre del atributo fecha de nacimiento o si querés cambiar la forma en que guardas las fechas, vas a tener que correr algo que lo haga sobre todos los usuarios o lo que sea. No hay nada que Redis te pueda ayudar en eso. Te podés, si querés, hacer un slave que primero sincronice. Incluso hay una cosa que yo la usé, que es, yo tengo un master y un slave. El slave ahora por default no permite escrituras, lo cual es bastante sensato. Pero vos podés decir que acepte escrituras, el slave, si vos sabés que no va a haber colisiones. Entonces podés aceptar escrituras, correr este script acá, mientras tus datos de producción siguen llegando al slave, y una vez que está todo hecho, apuntar al nuevo, promover al slave como master y listo. Eso también se puede hacer, yo lo hice. Y no, si vos sabés que realmente por la lógica de tu aplicación no hay colisiones, no pasa nada. Pero por default un slave no se le puede escribir. Lo otro que iba a decir con esto de los bits es que, digamos, por simplicidad acá dije que el user ID es el offset. Pero uno podría tener otra tabla de mapeo que diga tal usuario está el offset y ir llenando los casilleros de a uno si uno encuentra un problema de performance, si tiene muchos, si quiere traquear eventos poco frecuentes, por ejemplo, o en pocos usuarios, para evitar, si es que Redis no tiene esa optimización, podrías tener como otra tabla de mapeo de offset a user ID. ¿Soporta algún tipo de forma de búsqueda, un subset de hash, por ejemplo? Users asterisco. Sí, o sea, vos podés decir, así como yo antes hice Redis clear, corrí el comando keys, que es las claves, todas las claves que existan, y le puedo pasar un patrón, como si fuese un... y entonces yo hice asterisco, que podría haber hecho users, asterisco. Eso lo podés llegar a usar en una tarea de mantenimiento, pero nunca, o sea, no es la forma de modelar las cosas en Redis. Si vos querés tener
una lista o un conjunto de todos los usuarios del sistema, deberías tener un conjunto con todos los usuarios del sistema. Y usando esos IDs, ir a consultar directamente. Pero sería como que me digas en un lenguaje de programación, dame todas las variables que hay dando vueltas. Y bueno, en general eso sería costoso. En Ruby lo puedes hacer y es costoso, por ejemplo. Entonces hay que tener los punteros armados uno. Exactamente qué tipos de datos se pueden guardar como valores de las claves. Hasta ahora hablamos de strings y enteros. Hablamos de strings, enteros, hashes, o sea, vos tenés una clave que a su vez es un hash. Dentro del hash tenés claves y valores que sí, esos son string. Se podría hacer un array multidimensional. Un nivel. ¿Sí? O sea, así como tenés una variable en PHP que puede ser un array y que adentro quizás es un hash, o es un array o es un hash, que en PHP son medio lo mismo. Esto es parecido. Y esto tiene como sus razones históricas, pero hoy en día uno diría guarda un hash cuando son cosas que quiero consultar juntas. Entonces, los datos de un usuario, si los quiero, en general me los quiero traer todos juntos, es muy fácil hacer hget, dame todo y ya está. Y si no, puedes usar claves diferentes. Hoy en día no habría mucha ventaja en usar uno u otro, pero es como una buena práctica de mantener todo agrupado y todo junto. Tenés hashes, tenés conjuntos. Los elementos del conjunto son strings o enteros, pero son strings en realidad. Listas. No hablamos de listas porque asumo que hay gente que usa colas, pero se usan con las listas. Y conjuntos ordenados. Que eso es una mezcla entre un conjunto que tiene orden y que lo puedo consultar por rangos y por orden, etc. Perdón, es verdad. Sí, como dice Ángel, digamos, lo que vos guardás es una string, una cadena de bytes. Entonces, si vos querés guardar una imagen en Redis, lo puedes hacer. Lo guardás cuando lo leas, lo interpretes correctamente. Por eso tampoco hay ningún tema de encoding acá. Si yo guardo UTF, mientras lo lea y sepa que guardo UTF, es UTF. ¿Está? Redis no sabe nada de eso. Bueno. Me echan. Nada más. Bueno, esto... digo como para tener un poco de contexto. Esto es MySQL, esto es Redis. O sea, todavía estamos lejos, pero me parece que lo valioso de esto es que hay una tendencia hacia mayor diversidad de herramientas que resuelvan problemas diferentes. Esto seguramente quiere decir que acá la única herramienta que tenía era un martillo y a todo le pegaba con un martillo. Ahora por lo menos, obvio que tengo un martillo porque lo necesito, pero bueno, aunque sea voy teniendo más herramientas para resolver problemas diferentes que quizás antes le pegaba todo con MySQL y chau. Muchas gracias.